Hoy tenemos una sesión que está relacionada al servicio de histopatología. Siempre hacer correlación clínico-patológica es muy importante y tenemos a tres invitados, pues dermatólogos, patólogos. El doctor Ángel Martínez nos va a hablar un poquito de su grupo y pues yo les doy la bienvenida y gracias por venir. Y bueno, pues vamos a empezar. Buenos días, gracias a la doctora Adriana por la invitación. Este, Les voy a contar un poquito de quiénes somos. Nosotros somos un grupo de dermatólogos y dermatopatólogos que desde hace un poquito más de 10 años hacemos reuniones justo para discutir casos de difícil diagnóstico, ¿sí? O sea, lo hacemos como de forma externa. Normalmente es un grupo que con compañeros conocidos de la residencia hicimos este grupo de forma inicial hacerlo en el consultorio de alguien para discutir todos los casos de difícil diagnóstico, incluso los que no tenían diagnóstico, sobre todo en el estudio de patología. Después se transformó ya en una sesión de cada 2 meses, hacerla siempre patrocinada por un laboratorio. En el World Trade Center. Mi consulta privada está en el World Trade Center. Es donde hago dermatología y dermatopatología. Y hacemos esa sesión cada 2 meses, que también ahorita al final los vamos a invitar para que cuando gusten asistir, la próxima va a ser el 9 de noviembre. Se transformó de ser una discusión en el consultorio o en el salón de microscopios que tenemos, se convirtió en una sesión. Entonces, invitamos a todos los dermatólogos y a todos los dermatopatólogos, incluso a los patólogos, para que asistan a la sesión. Va enfocada obviamente a la clínica, pero sí muy enfocada a la dermatopatología. En este caso, la doctora Diana nos invitó para compartir algunos casos. Quizá a lo mejor en este caso no son diagnósticos tan de difícil de diagnóstico, pero vamos a compartir lo que hemos visto y sobre todo que, como ustedes ya han visto, después de la pandemia y antes de pues es un antes y un después, ¿no? O sea, tenemos cada vez más casos, incluso asociados al virus o a enfermedades virales, como es el caso de algunos casos que vamos a presentar, la doctora Emilia y yo, relacionados a eso, ¿no? Entonces, voy a presentar a la primera doctora, que es la que nos va a dar el primer caso, que es la doctora Susana Maya. Ella es una dermatóloga y dermatopatóloga egresada del Centro Dermatológico Pascua. Su práctica privada está en Cuapa. Ella hace su práctica tanto de dermatopatología como de dermatología. Entonces, ella va a ser la primera en compartirnos su primer caso. Gracias. Les presento el siguiente caso. Se trata de una paciente del sexo femenino de 49 años, dedicada al hogar y originaria residente del estado de Veracruz. Ella inicia 4 meses previo a acudir a consulta con su padecimiento y solo refiere aumento de volumen del segundo dedo de la mano derecha. Refiere que el crecimiento ha sido gradual y que en los últimos 10 días ella notó un aumento más importante del que venía presentando previamente, además de que se asocia la presencia de dolor. Entonces, ella presenta esta dermatosis localizada al miembro superior derecho que afecta a la mano a nivel de la falange distal del dedo índice. El otro dedo solamente era que se había machucado. Ajá, sí, no presentaba como alteraciones. Ella refería el antecedente de que se había machucado el dedo anular. Entonces vemos que está conformada por esta neoformación que no solamente afectaba el lecho unguial con la modificación previa que veíamos a nivel de la uña, sino que también presentaba aumento del volumen en esta zona con cierta deformidad, incluso con esta apariencia como si fuese pétrea. Y al tacto se sentía unida a planos fijos y dolorosa. Entonces se le realiza la biopsia de esta lesión y nosotros podemos ver aquí que presenta una epidermis con hiperkeratosis laminar, hipergranulosis, acantosis irregular, expensa de los procesos interpapilares, pero desde este aumento podemos ver que toda la dermis se encuentra ocupada hasta la dermis media. Posteriormente ya podemos empezar a ver la disposición de este grupo celular que
avienta todo lo que es la colágena, la diseca y se dispone como si fuera en hileras o a veces en algunos sitios como más focal. Vemos ya las características de las células, donde vemos que los núcleos presentan hipercromatismo importante, aumento del citoplasma, que es eosinófilo, que en algunos sitios se van a disponer como si fueran mantos y en otros sitios van a ser más individuales, pero también se dan cuenta que cuando se disponen así de manera lineal, vamos a estar observando con un cambio en la coloración del citoplasma como más pálido, así como también un aumento de él. Y vemos que estas células no solamente se encontraban como en la primera diapositiva, lo observamos en la dermis media, que diga superficial y media, sino que también llegan hasta la dermis profunda, estando en contacto con el tejido celular subcutáneo. Para ver ya las características de las células, podemos ver que son células de un aspecto más epitelioide, con aumento en su citoplasma, el núcleo se desplaza hacia la periferia y que tiene gran pleomorfismo nuclear. En algunos sitios podemos ver los nucleolos y que incluso hacen como ciertas características del núcleo arriñonado. A mayor aumento y esta componente como más pálido que les decía, que se dispone de manera lineal, vemos que el aumento en su citoplasma es tan importante que incluso presenta como núcleos bilobulados, como en este sitio, el núcleo muy prominente, y vean el gran pleomorfismo de los núcleos y de las células, ¿no? Ninguna se parece en sí. Y vean este tipo como más arriñonado. ¿Aquí alguno de ustedes tendría algún diagnóstico de sospecha? ¿No? Bueno, en el transcurso y después de la biopsia, solamente 2 semanas de evolución, que todavía estábamos haciendo el estudio de inmunohistoquímica porque es un poquito más tardado, la paciente presenta esta evolución después de la biopsia. Entonces, el médico, su médico tratante, o sea, se me infectó, ¿qué fue lo que hice? Pero obviamente yo ya teniendo la inmunohistoquímica, que diga la HY, yo ya le había comentado pues que era un tumor, ¿no? Algo maligno. Estábamos haciendo todavía el estudio de inmunohistoquímica. Entonces, la paciente presenta esta gran evolución en 2 semanas por este crecimiento acelerado que ya refiere pues todo el proceso de necrosis y también refiere que inicia con convulsiones. Entonces, ella estando en el estado de Veracruz, pues acude con su médico general y empiezan como el estudio y la canalización de ver el origen de las convulsiones. Obviamente aquí por el diagnóstico de sospecha, pues se debería de descartar una metástasis, aunque ahorita vamos a ver. Entonces, aquí, pues mandamos a hacer la inmunohistoquímica siempre cuando es una mujer en edad reproductiva, todavía hormonalmente activa, pues pensamos en la posibilidad más frecuente que es un CA de mama y pues con metástasis a cutáneas. Entonces se hace determinación y la otra pues es descartar un melanoma, en este caso sería como un melanoma melánico y pues todos estos salieron negativos. Lo único que en este estudio no sale positivo es el P16. Entonces, con esa orientación, pues cambiamos la búsqueda de inmunohistoquímica y empezamos a hacer determinaciones de células endoteliales o de tumor de origen vascular. Entonces hacemos la primera determinación para ver si este tipo celular era positivo y vemos que el CD31, ustedes saben que es uno de los principales marcadores endoteliales, pues es positivo a nivel de las luces vasculares que formaba. Estos espacios que nosotros veíamos en blanco como que disecaba la colágena realmente eran luces vasculares. También hacemos CD34, recuerden, este igual es para células endoteliales, pero también marca hematocitos primitivos. En este caso, pues sería más enfocado a las células endoteliales, igual con un predominio a nivel de la luz vascular. El otro factor es el factor 8, que igual marca luces vasculares. Vean, el Ki67 es altamente positivo. Normalmente cuando tenemos un poquito de proliferación, pues está así como muy difuso. En este caso está toda la neoformación
marcaba. Entonces, esto habla de un alto índice mitótico y obviamente la agresividad del tumor. Y vimentina, si bien marca células mesenquimatosas o células del estroma, también nos marca células endoteliales y entonces es altamente positivo a nivel del citoplasma y esto pues nos da nuestro diagnóstico de un angiosarcoma. Normalmente, y ustedes saben que el angiosarcoma es más frecuente a nivel de la cabeza, en personas adultas mayores o que tienen antecedente de radioterapia. Cuando no se tiene este antecedente, que no lo tenía la paciente, pues y con las características celulares, realmente lo que nuestra paciente tenía es un angiosarcoma epitelioide. Y ahorita vamos a ver como un poquito de las diferencias y por qué se manifiesta en ese sitio que no es tan frecuente. Entonces, pues ustedes ya saben que el angiosarcoma es un tumor que va a englobar pues neoplasias malignas derivadas del endotelio. En este caso existen tres tipos de antecedentes para presentar angiosarcoma. Uno es angiosarcoma primario cutáneo, que es el que tenemos como más ubicado, que es a nivel de la cabeza, cuello, o también es de Wilson-Jones. El otro es el que se asienta en un área de linfedema, ¿no? Pacientes que tienen pues resección de ganglios por algún otro tumor, por alguna neoplasia o por alguna situación, ahí también se pueden presentar. Y el otro es post-radioterapia. Realmente la paciente no cumplía con ninguna de estas características. Entonces, aquí sabemos pues que la incidencia del angiosarcoma va a estar del 0.01%, que equivaldría a 100,000 al año, y aproximadamente el 60 de los angiosarcomas se van a localizar en la piel, pero la topografía que conocemos con frecuencia. Y pues va a ser en la edad avanzada, cabeza y cuello son las zonas más afectadas. Realmente se va a desconocer el origen de las células tumorales, no se sabe por qué van a expresar esta diferenciación o por qué se va a iniciar todavía esta diferenciación, pero pues vamos a tener que existe como una célula precursora común de un angioblastoma y esto va a dar o se va a determinar posteriormente, pero realmente la seguridad de su origen pues todavía no se tiene. El cuadro clínico típico es esta clínica que ustedes ven en pantalla, es lo más frecuente y pues digo, denota el daño solar y también la afección y la edad del paciente, pues nuestra paciente no cumplía con ello. Esta es la característica como de un angiosarcoma, si ustedes se dan cuenta, pues las zonas más afectadas serían a nivel de la cara, ¿no? Es muy poco frecuente que se presente en otros sitios, pero vean que desde aquí el angiosarcoma típico también puede estar en la mano izquierda. Obviamente la supervivencia, vean, pues es corta realmente al diagnóstico. En este caso fue un varón joven que también podría estar como más relacionado con nuestro caso a nivel de la mano, pero hacen la amputación y por eso tiene como más supervivencia. A pesar de eso, pues realmente es poco tiempo después del diagnóstico a pesar del tratamiento. Y ya histológicamente hablando, pues nosotros tenemos que vamos a ver pues las características que ya les mostré en nuestro caso. En etapas iniciales, que no era el caso de nuestro paciente, es muy difícil hacer el diagnóstico porque puede incluso confundirse como parte de una proliferación vascular, pues de naturaleza benigna. Entonces, aquí lo que nos va a ayudar, y es importante para ustedes clínicos, que cuando estén sospechando en esta patología, siempre tomen un pedacito de piel sana. Obviamente que su uso sea más de piel afectada, pero sí un pedacito para el patólogo de piel sana porque nos va a poder hacer la diferencia del tipo vascular que tiene, ¿no? A lo mejor es una paciente de edad adulta, pero que ya tiene cierto grado de daño solar, pues va a tener telangiectasias. Pero lo importante es ver la diferencia entre esta formación de vasos. Entonces es muy importante para el patólogo que le manden un pedacito de piel sana porque nos va a ayudar a ver la irregularidad de la vasculatura e incluso de las características celulares. Y también, pues, les digo, es importante ver como esta parte de la elastosis solar que puede tener el paciente, los depósitos de hemosiderina y lo que veíamos en nuestra imagen al principio, como que las células disecan esta colágena
es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Porque si yo le hago a una tumoración vascular los mismos marcadores que hice, pues van a ser positivos, porque realmente lo que marcan son células endoteliales. Lo que nos hace la diferencia es la atipia celular. Y obviamente, pues tu clínica, la cuestión tan agresiva que podíamos ver en nuestro caso. Entonces, aquí lo que vamos a ver, pues son esas células endoteliales con hipercromasia, que es muy importante. Va a haber áreas sólidas, como lo veíamos en nuestro caso, y la disecación de todas las células de colágeno. Y en nuestro caso específicamente, pues era un angiosarcoma epitelioide, que aquí lo que vamos a ver es la mayor frecuencia, afección de tejidos muy profundos y también sitios primarios diferentes, como son glándulas suprarrenales, tiroides, piel y hueso. Es más frecuente en masculino, sigue predominando la séptima década de la vida, y pues aquí sí puede haber más metástasis a pulmón, hígado, ganglios linfáticos, vaso. Raramente hay metástasis a corazón y cerebro, que pudiese ser nuestro caso. La inmunohistoquímica ya la veíamos, sigue siendo el CD31 como el marcador más sensible del endotelio, y es específico para los dos, tanto para el angiosarcoma clásico como para el epitelioide. Otro que suele ser positivo suele ser MYC por esta diferenciación que tiene, ¿no? Y pues la proliferación va a superar el 5%. En nuestro caso superaba pues el 70% de afección de las células. Y el angiosarcoma, vean que sí puede tener como otras topografías, sí, predomina igual como en la cara, pero también puede tener la afección de este tipo. Ujú. En esta paciente, la actualización es que después de, obviamente, pues el transcurso de que la refieren al neurólogo y tratan de hacer la correlación de las convulsiones, la paciente fallece. Tenía del diagnóstico de inmunohistoquímica de angiosarcoma epitelioide, tenía mes y medio y todavía no estaba siendo estudiada por un neurólogo por el retraso de la derivación. Entonces solamente llega con el neuro, le dieron anticonvulsivos en lo que esperaba la realización de los estudios. Entonces fallece la paciente, la internan por crisis convulsiva, pérdida del estado de alerta y insuficiencia respiratoria. Entonces pensamos nosotros que tuvo metástasis a cerebro y a pulmón, y por eso como las manifestaciones. Fallece, pero los familiares no aceptan autopsia. Entonces, realmente, pues, digo, la sospecha es que hubo metástasis cerebrales y metástasis pulmonares, que es raro. Ujú. Gracias. El siguiente caso lo va a presentar la doctora Clara Emilia Márquez. Ella es dermatóloga, igual dermatopatóloga, egresada del Centro Dermatológico Pascua, y su consulta privada está en el Hospital Londres. Sí, es que no sé si... Bueno, el caso que yo les voy a presentar es del género masculino. Él tiene 62 años de edad, de ocupación en una oficina de la UNAM. Es casado, originario y residente de la Ciudad de México, y fue estudiado en noviembre del año pasado. Él acude a consulta por presentar una dermatosis localizada a cabeza, la cual afecta piel cabelluda, y de esta a la región parietal derecha. Esta dermatosis está constituida por una placa eritemato escamosa e infiltrada de aproximadamente 8 centímetros de diámetro. Los bordes son irregulares y sobre la superficie podemos apreciar claramente cómo tiene esta escama peripilar muy adherida, la cual pues fue retirada en ese momento para poder observar en forma adecuada la base de esa superficie. Y como ustedes pueden darse cuenta, ese eritema es bastante intenso, e incluso podemos ver esas telangiectasias que rodean dicha placa, y también pueden ver ese aspecto infiltrado y a la palpación pues prácticamente indurada. Él acude por referir esa lesión en la piel cabelluda, roja desde un mes previo,
ocasionalmente refería dolor al momento de peinarse y él fue tratado con clobetasol en loción sin respuesta alguna. En el diagnóstico de envío, bueno, entre los antecedentes personales patológicos es hipertenso tratado con amlodipino, tiene alcoholismo en forma esporádica y algo que no está ahí consignado, pero tuvo 2 meses previos a la consulta, COVID. Fue un cuadro moderado y antecedentes heredofamiliares fueron negados. El diagnóstico clínico tal cual, ustedes lo están leyendo, así fue enviado como eritema, escama e infiltración. Al ponernos en contacto con el clínico, pues evidentemente, pues lo que yo pensé en un inicio y cuando le pedí las fotos, pues lo primero que pensé fue en un lupus eritematoso cutáneo, que muy seguramente ustedes coincidan también con esta impresión diagnóstica. No sé si alguno tuviera alguna impresión extra que nos pudieran comentar. Carcinoma epidermoide. Sí, también, sí. Sí, digo, también entra en la posibilidad de estos diagnósticos. Y pues para ello pues se hace una biopsia incisional y en la tinción de hematoxilina y eosina podemos ver pues esta epidermis prácticamente atrófica. Y si ustedes ven digo, pensando y quedándonos con esa idea de alguna afección, de alguna dermatitis de interfaz, como es el lupus eritematoso cutáneo, pues desde ese punto pudiéramos haber visto este daño a nivel de la unión dermoepidérmica, la cual no tenemos. Lo que llama la atención es justamente este infiltrado inflamatorio que abarca prácticamente dermis superficial y parte de la dermis media, que a mayor aumento, desde aquí ya podemos ver que se trata de un infiltrado principalmente linfocitario y que también puede rodear algunos vasos sanguíneos. Pero a mayor detalle pueden ver este pleomorfismo de estos linfocitos. Si ustedes ven, hay unas zonas más hipercromáticas y podemos ver algunos núcleos un poco más grandes y que a mayor aumento vean esta heterogeneidad celular. Vean cómo algunos de estos linfocitos son de mediano tamaño y algunos un poquitito más pequeños y podemos ver algunos histiocitos o algunas células pues histiocitoides. Pero vean aquí pues también cómo hay atipias y podemos ver estos núcleos hipercromáticos y esa irregularidad celular. Y vean estas células de mediano tamaño y cómo podemos ver algunas de tamaño más pequeño. Entonces, estos linfocitos completamente atípicos, de diferente tamaño, forma, principalmente esa atipia, esa irregularidad en su tamaño, es lo que quiero hacerles notar, como algunas células son más pequeñas y algunas medianas. Y esos núcleos con muy heterogéneos y con gran atipia. Entonces vean cómo algunas formas son incluso completamente irregulares y pues de aspecto pues monstruoso. Con esta imagen de hematoxilina y eosina, pues se sugiere que se trata de un proceso linfoproliferativo. Por tal motivo se decide hacer estudio de inmunohistoquímica y pues recuerden que siempre tenemos que hacer la diferenciación si son linfocitos de estirpe B o linfocitos de estirpe B. En este caso, el primero que se hizo fue el CD20 positivo, el cual es difuso positivo, difuso focal. El siguiente que se realizó fue CD3, el cual también es positivo. El siguiente que se realizó fue CD4, el cual también pueden ver que es positivo difuso. CD5 también, el cual fue positivo. Y entonces ahí ya vamos haciendo la diferenciación de estas células. En caso del CD8, el cual fue negativo, y CD30 es negativo. Entonces estos dos nos hablan de linfocitos de estirpe T. Y en el KI67 fue mayor
al 20%. Entonces nos está hablando de una proliferación pues activa. Y entonces con el hallazgo de las células en el marcaje de hematoxilina y eosina, que les decía, células pequeñas, células medianas, y la positividad con estos marcadores, se llega al diagnóstico de un linfoma primario cutáneo pleomórfico de células T medianas y pequeñas. Y entonces este tipo de linfomas cutáneos T primero se englobaba en estos no especificados y son CD8 positivo. Ocasionalmente pueden llegar a tener epidermotropismo, pero no es como lo común. Y en la clínica pueden ser como lo teníamos en la clínica, que son tumores o placas solitarias, que son rojo violáceos y también muy infiltrantes. La topografía es principalmente piel cabelluda, cara, cuello y parte superior de tórax. Y dentro de esta histopatología, como les comenté, este infiltrado denso o nodular generalmente afecta todas estas estructuras foliculares. Son células pequeñas y medianas, algunas veces muy poquitas son grandes pleomórficas, y como les dije, el epidermotropismo no es lo habitual, a diferencia de otro tipo de linfomas, y la positividad para 3, 4 y negatividad para CD8 y CD7 y el 20, que sí puede ser positivo difuso. Y también vean aquí cómo repite en esta imagen pues ese gran pleomorfismo, y vemos algunas células pequeñas, algunas medianas, y cómo pueden estar entremezcladas incluso con algunos histiocitos. El pronóstico de este tipo de lesiones es generalmente favorable. Más o menos la supervivencia es hasta el 90% a los 5 años cuando son lesiones solitarias. Dentro de los diagnósticos diferenciales pueden ser algunas foliculitis pseudolinfomatosas principalmente, o algunas micosis fungoides de placa solitaria principalmente. En cuanto al tratamiento, se dice que son adecuadas las respuestas con radioterapia o con cirugía cuando la placa es muy pequeña, o pueden darse algunas terapias con PUVA, con interferón alfa o con ciclofosfamida. En este caso, el paciente eh, se le propuso cirugía, se extirpó la lesión y no ha tenido recidiva hasta el momento. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, como les decía, cuando son de placa solitaria, pues principalmente en piel cabelluda, estos pseudolinfomas de tipo T principalmente, o micosis fungoide de placa única. O en las formas agresivas, que también podemos tener este tipo de linfomas, pero ya con destrucción, y entonces el pronóstico pues es completamente diferente. Y en un inicio, el doctor Martínez nos comentó cómo hemos visto con esta aparición del COVID, cómo ha desatado algunas entidades, no tan solo inflamatorias, sino también tumorales. Y valdría la pena como empezarlas pues, a compartir y que las empecemos a describir, pues para poder ver si en realidad es coincidencia o en realidad ese virus ha desatado todo este tipo de inmunidad para poder tener las lesiones de tipo pues infiltrativas como en este caso. Bueno, yo me presento, yo soy el doctor José Ángel Martínez, soy dermatólogo y dermatopatólogo egresado del Centro Dermatológico Pascua. Me dedico a la práctica de dermatología y dermatopatología privada. Estoy en el World Trade Center y yo les voy a presentar dos casitos. Espero que todavía tenga un poquito de tiempo y poderlos presentar. Les presento el primer caso, que se trata de un femenino de 62 años de edad, una ocupación pensionada, es casada, es originaria y residente de la Ciudad de México, con estudio en agosto de este año. Comentamos todos sus casos recientes porque ahorita vemos al final de qué se trata. Presenta una dermatosis localizada a tronco, de la cual afecta la espalda, de esta la región lumbar y un poquito parte dorsal. Se trata de esta lesión que está constituida por eritema, por escama, por
cambio de coloración hacia el centro de la lesión, como podemos distinguir, son 2 placas, pero aquí en el centro hay alguna lesión que pareciera una lesión residual. Vemos esas características que seguramente por eso el diagnóstico clínico porque fue enviado, muy redonditas, con ese aumento en la pigmentación en el centro, eritema, escama. Y es como la mandan con un diagnóstico que ahorita vamos a ver. ¿Alguien de ustedes tiene alguna sospecha clínica con esto? ¿Una lesión en la espalda? ¿Un año de evolución? Permanecía, la paciente decía que solo permanecía y le daba comezón. Okay. Muy bien. Doctora, a su comentario. Pues puede ser un eritema fijo a drogas ahí. Sí, de hecho, ese fue el principal diagnóstico clínico. Así fue como me lo enviaron. La dermatóloga me lo envía como un probable eritema pigmentado fijo. Se refiere a un año de evolución con salida de manchas, a decir de la paciente, en la espalda con prurito, solo tratamiento a base de cremas emolientes, sin respuesta, incluso tratado por dermatólogos, lo que comentábamos, que a veces subestimamos esas lesiones. Y bueno, ese antecedente. También es una paciente muy importante que hace un año y medio, presenta un cuadro también de COVID. Resto de piel de anexos. No es que queramos todo achacarlo, pero cada vez estamos más viendo estos casos, todo lo que tenga que ver con la inmunidad, linfocitos, etcétera, cada vez lo estamos viendo mucho más seguido. Y ya tenemos muchísimos casos de estas variantes, como el caso de la doctora Emilia. Entonces, el diagnóstico clínico de la dermatóloga es como un probable eritema pigmentado fijo. ¿Está bien? Entonces, toma la doctora una biopsia por la cronicidad, no mejora. Y aquí la importancia de la correlación clínico-patológica, justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, es una lesión, sí clínicamente puede ser, pero el interrogatorio es muy importante. Se te quita, va y viene, qué tomas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la historia clínica y las características de la forma de presentación. Entonces, a la biopsia, pues yo veo, lo primero que me encuentro, pues es todo este infiltrado. Vemos Vemos una epidermis, ¿sí? Con capa córnea laminar, algunos focos de paraqueratosis, restos celulares. Vemos zonas con aplanamiento de los procesos interpapilares, pero vemos también unas zonas muy elongadas. Ya desde esta panorámica vemos que se trata de un infiltrado difuso a nivel de dermis superficial y media, pero desde esta imagen podemos ver algunas células dentro de la epidermis que no debieran de estar ahí. Vemos este infiltrado en algunas zonas como de aspecto focal, rodeando algunos vasos dilatados. Y desde de esta imagen podemos ya distinguir que se trata de algunos linfocitos muy hipercromáticos. Sí, los linfocitos deben de ser, sí vemos que son muy basófilos, pero lo que comentábamos, ahí tiene mucho que ver también cómo lo vemos, si son más intensos o mucho más claros. En este caso, la mayoría son linfocitos con núcleos muy hipercromáticos. Como en patología, pues nos tenemos que ir de arriba hacia abajo, vemos a nivel de la epidermis este acúmulo de células a nivel de la epidermis que se trata de linfocitos completamente atípicos. Esto se le conoce como un microabsceso de Potry. Vemos nuevamente en el resto, incluso aquí, vemos el intento de formación de microabscesos de Potry. Vemos esos linfocitos muy atípicos, a esto le llamamos epidermotropismo de linfocitos. Se tratan de linfocitos atípicos. A mayor aumento vemos esas características de estos linfocitos que están formando este microabsceso. Pero si vemos núcleos más hipercromáticos, irregulares, un linfocito más o menos normal se tiene que ver así pálido. Vemos esto, la diferencia, que sean linfocitos más hipercromáticos. Vemos en un proceso interpapilar, en esa elongación, ese intento de formación, pequeños microabscesos de Potry. Son linfocitos con núcleos grandes, con núcleos hipercromáticos, y vemos a nivel de la dermis también esas características. Vemos en la dermis superficial las células más grandes, células hipercromáticas, muy atípicas, ¿sí? E incluso si vemos ese aspecto que yo les digo como que vemos en la dermis como si fuera un edema de la dermis, realmente no se trata de un edema, se trata del citoplasma de los linfocitos. Vemos esos espacios muy claros, son citoplasmas claros, abundantes, que están dando ese aspecto como de edema entre las fibras de colágeno, pero realmente se trata del citoplasma de los linfocitos. Y bueno, con esas características, pues el estudio de histopatología en su
Desde aquí ya nosotros podemos decir que se trata de un linfoma de células T, específicamente de una micosis fungoide, por las características que ya vimos. Pero, pues ahora ahora las nuevas técnicas que tenemos de inmunohistoquímica, siempre es importante documentarlo o para ver y tener un buen tratamiento acerca de esto, ¿no? Entonces, se sugiere un proceso linfoproliferativo de células T, hacemos estudio de inmunohistoquímica, vemos CD30, vemos completamente negativo lo que decía la doctora Diana, vemos algunas pequeñas células ahí que realmente son reactivas, son células B reactivas, pero vemos como en su mayoría, incluso en el epidermotropismo no vemos qué marca, se tratan de células que no son por lo menos B en este caso. Entonces aquí ya nos orientamos que se trata de una proliferación no B. Vemos el CD3, que es de linfocitos T, vemos es un PAN-T, ¿no? Es el que nos marca todos los linfocitos, el CD3. Vemos que está intensamente positivo, incluso en la epidermis, como vemos ese epidermotropismo de estos linfocitos. Vemos un CD4 difuso, ¿sí? Todo el infiltrado. Vemos un CD7, que esto es prácticamente lo que nos hace el diagnóstico, un CD7 negativo. Hay pérdida de expresión del CD7 y eso es lo que nos orienta. Es el clásico linfoma de células T, en este caso micosis fungoide. Vemos algunas células positivas, pero prácticamente hay una pérdida de expresión del CD7. Vemos un Ki-67 prácticamente elevado, más del 15%, el que nos indica que es un proceso linfoproliferativo con alta índice de mitosis. Y bueno, el diagnóstico definitivo, hacemos un linfoma cutáneo primario de células T del tipo micosis fungoide. Entonces, es uno de los casos, es un caso, entre comillas, sencillo, es el linfoma más frecuente que vemos de células T, en general de los B y los T es el más frecuente, una placa eritemato escamosa que no se quita, que no mejora, por favor, pensar en linfoma, y más ahorita. Hay que recordar, no tengo una descripción de la enfermedad, eso ya se lo saben más que yo, la micosis fungoide, pero comentarles que se están activando más los linfomas después del COVID. Hemos visto mucho linfoma, tenemos un registro de muchos, de todas las variantes, ¿no? O sea, el linfoma que presentó la doctora Emilia, que es un linfoma muy poco frecuente, que incluso está dentro de la clasificación, pero como en un apartado de que todavía no está bien clasificado, ¿no? En la Organización Mundial de los Linfomas. Y pues es el más común, es el linfoma T más común, el que más se presenta. Hay que recordar que la mayoría de los linfomas está asociado a infecciones virales. Es como, tiene que ver todo esto con la inmunidad, con este virus ahora nuevo que llegó. Cada vez hemos visto más casos de micosis fungoide y de linfomas súper raros, que incluso un caso que les voy a presentar a continuación. Acerca de este caso, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, ¿Estos pacientes que han presentado tienen antecedentes de COVID? sí, Todos. sí. Gracias. Sí, lo comentábamos ahorita en la historia que este paciente, por ejemplo, un año y medio que tuvo COVID. Creo que incluso es su tercer COVID, este paciente. Sí, ahora como se dice, no, mi cuarto COVID, mi quinto COVID. Bueno, sí, pero normalmente. Ese es otro caso que es un caso muy interesante que, bueno, seguramente sí es reactivo porque este ya tenía su cuadro desde antes. Es un paciente masculino de 71 años de edad, ocupación pensionado, casado, es originario de Estados Unidos y residencia en Guanajuato. La doctora que me lo envió radica allá y se trata de una dermatosis diseminada. Bueno, en este caso, cuando lo mandó, estaba solamente en la parte de la espalda. En el transcurso de cuando estábamos haciendo el proceso, le salió otro en la pierna. Por eso la doctora me lo manda con el diagnóstico que ya comentamos, que ahorita le voy a comentar. En este caso es una dermatosis diseminada a tronco y extremidades, de la cual afecta la parte superior de la espalda y en la parte del muslo, en la cara anterior. Esta es la lesión, no le tomó foto a la primera lesión, esta es la lesión de la pierna, la que salió después, que después me la mandó. ¿Por qué? Porque la doctora, ahorita les digo el diagnóstico antes de que ustedes me digan. Se trata de esta lesión de aspecto nodular, muy bien circunscrita, eritematoviolacia, con una costra en el centro, incluso ulcerada,
eritematosa, esa escama superficial, y vemos ese cambio de coloración bien circunscrita. ¿Alguien de ustedes tiene algún diagnóstico? Carcinoma vaso celular. Sí, pues queratocatoma. La doctora, ¿mande? Sí, cualquier tumor, ¿verdad? Entonces, ahora sí que cualquier tumor. La doctora me lo envía porque solamente lo había visto en la espalda, lo manda como un carcinoma epidermoide, ¿verdad? Entonces, bueno, acude por presentar 2 lesiones, en este caso ya después con lo que habíamos comentado, una en cara posterior de tronco y otra en la pierna. El paciente refiere hace 15 años, eso es bien importante, presentar las lesiones parecidas. Habían unas lesiones parecidas en todo el cuerpo, las cuales recibieron tratamiento a base de extirpación. En Estados Unidos, todo esto fue en Estados Unidos, sin recordar el diagnóstico previo. Son de estos pacientes que se vienen acá a Guanajuato, a San Miguel de Allende, que se vienen a vivir, que les dejan toda su vida atrás, ¿no? Y se vienen para acá y no se acuerdan, no tiene ningún antecedente, no tiene ningún registro. Él, él tuvo un cuadro de COVID en el 2021 y bueno, la doctora me lo manda como un probable carcinoma epidermoide, la lesión de la espalda, lo que comentamos. En el transcurso le sale una nueva en la pierna. Y como la doctora pues no tenía el dato, lo que dijo el paciente, pues me salieron iguales, pero pues la doctora, pues en este caso yo te estoy viendo esto, a mí me parece un epidermoide, ¿no? Entonces la biopsia, vemos esto que bueno, ya con esto desde la panorámica vemos que no se trata de un carcinoma epidermoide, vemos una epidermis acantósica importante, incluso hay unas zonas de hiperplasia pseudoepiteliomatosa, pero vemos todo este infiltrado que ocupa prácticamente toda la dermis. Vemos cómo llega hasta tejido celular subcutáneo, vemos que está rodeando incluso anexos y vemos que ese componente, lo volvemos a ver, son aparentemente células con característica de linfocitos. Vemos algunas células más hipercromáticas, pero a comparación de la micosis fungoide, ustedes pueden ver que es un infiltrado mucho más difuso. No hay epidermotropismo y no hay invasión al epidermis. Vemos células más grandes, irregulares, algunas de aspecto histocítico, células muy, muy irregulares. Vemos estos, incluso alguien me puede decir qué les recuerda esto. Como un microabsceso, exactamente. Alguien dijo por ahí, como un microabsceso de Potteri. Es muy característico de los linfomas T. Vemos esas, pero en la dermis, ¿no? O sea, vemos esas características de esos microabscesos, en este caso en la dermis, no en la epidermis. Vemos ese infiltrado muy difuso, incluso hay imágenes en llama que luego se dicen. Hay que recordar que esas imágenes es cuando hay una disecación, cuando cualquier trastorno diseca las fibras de colágeno. Entonces vemos que esas características de los linfocitos son completamente irregulares. Diría la doctora Emilia, monstruosos, ahí están muy grandes, irregulares, núcleos muy hipercromáticos, hay algunos con los nucleolos muy evidentes, algunas mitosis, vemos cómo disecan las fibras de colágena, vemos nuevamente esas células muy pleomórficas, anaplásicas, grandes, algunas de aspecto plasmocitoide, y vemos cómo incluso rodean algunos vasos. Vemos a mayor aumento la mitosis tan importante, tan atípica que tiene este tumor. Vemos algunas células plasmocitoides, vemos células grandes de aspecto histocítico, incluso algunas con núcleo en herradura, que ese tumor es una de las características importantes. Vemos nuevamente esas células muy grandes, algunas plasmocitoides, muy anaplásicas, vemos los núcleos en herradura, vemos incluso pequeñas formaciones de células gigantes multinucleadas, monstruosas, anaplásicas, que aquí pues nos está diciendo que se trata de algo ahí medio feo, ¿no? Cuando yo lo veo, pues lo dejo, como vemos, un aspecto muy nodular, ¿sí? Vemos que se pueda tratar de un proceso linfoproliferativo, yo en este caso, de primera instancia, por la distribución de la clínica y la distribución del infiltrado, podría sugerir un linfoma probable de tipo B. ¿Está bien? Por las características más nodular, infiltrado, no epidermotropismo, etcétera. Pero ya nos puede orientar esa distribución justamente de esos microabscesos, que eso lo hace mucho el T. En cuanto hay que hacer estudios de histoquímica, sobre todo en este caso, vemos que CD20 está negativo.
¿Está bien? Entonces ya estamos descartando aquí un proceso de tipo B. ¿Está bien? Vemos el CD3 que está positivo focal y sobre todo a la periferia del tumor. Este tumor es muy irregular en cuanto a la inmunohistoquímica. Por eso siempre decimos, hay que saber interpretar la inmunohistoquímica. No nada más es decir, positivo focal, no. Entonces, vemos el CD4 que es más positivo, más difuso. Vemos sobre todo en todas las células, en la mayoría neoplásicas. Vemos este que es un marcador de linfocitos que puede ser B y T, pero nos está marcando, es como para corroborar, ¿no? A ver, acá tengo el CD, está negativo, pero el CD4 lo tengo ahí como que muy con duda. Este nos saca de duda que se trate de células T, vemos que es positivo. Vemos que ese es el marcador de linfoma anaplásico, el ALK, en este caso está negativo, que en el caso de cuando hay una manifestación en la piel normalmente es negativo, cuando es sistémico es cuando presenta positividad. Vemos que se trata de un tumor CD30 positivo, muy intenso, muy difuso, ¿no? Forma parte de todo este espectro de tumores CD30 positivos, que ahorita con todo lo que vimos en cuanto a la interpretación de inmunohistoquímica y características de la HY, que también no nada más existe correlación clínico-patológica, también existe correlación HY inmunohistoquímica, o sea, ¿no? O sea, hay que hacer una correlación, no nada más clínica, sino en este caso cuando ya hay un tumor que hay que hacer inmunohistoquímica, también hay que hacer esa correlación. Y bueno, el diagnóstico definitivo fue de un linfoma cutáneo primario anaplásico de células T, CD30 positivo. ¿Está bien? Un tumor también. Este es el tumor de células T, segundo lugar después de la micosis fungoide. Es raro, pero es el segundo después de la micosis fungoide. Después conseguimos el dato del paciente ya cuando habíamos hecho el diagnóstico y justamente lo reportan como un anaplásico de células grandes CD30 positivo. Es el que te había tenido. Ese es el reporte que consiguió después el paciente de Estados Unidos. ¿Está bien? Pues bueno, esta es una revisión rápida. Ese segundo linfoma es el más frecuente. Esa es la forma de presentación que también puede presentarse en niños. Este es el que tiene más importancia en el papel viral, es lo que comentábamos, papel importante de infección viral. Se presenta en tronco, cara y característicamente o clínicamente se va a presentar con nódulos, pápulas, conos sin ulceración. En este caso está ulcerada. Es un crecimiento rápido. Es un infiltrado en cuanto al estudio histopatológico de células T, apariencia anaplásica grande, lo que vimos en este estudio, figuras mitóticas que vemos las características de inmunohistoquímica, que normalmente son CD20 negativos y pueden tener el CD30 hasta el más del 75%, es lo que decíamos. Puede haber un foco de células CD30 y no por eso ya va a ser un CD30. Tiene que tener por lo menos más del 75% del infiltrado positivo. Tiene un comportamiento benigno cuando es solamente en piel, cirugía, radiación, igual que el que presentó la doctora Emilia. El pronóstico es bueno, a 10 años, el 90%. Este paciente, después ya como sacándole todo así, le hicieron estudios a nivel ganglionar. En ese entonces salió negativo. En este caso se sugirió en el reporte de patología que se hicieran estudios de extensión para ver si no había invasión a nivel de ganglios regionales, sobre todo, y descartar una forma sistémica. Y pues, gracias por su presentación, por su atención. Y yo les presento, este es para el día 9 de noviembre, vamos en la 18ª sesión clínico-patológica de dermatología, enfocado a todos los casos de difícil diagnóstico. En este caso lo hacemos en el piso 4, en la oficina 29 del World Trade Center. En este caso, los ponentes siempre invitamos a muchos. En este caso, vamos a hacer los mismos. Es el jueves 9 de noviembre, normalmente a las 7 de la noche. En este caso, pues, la industria nos apoya con este tipo de presentaciones. ¿Muy bien? Gracias.